tono de voz es importantísimo, ¿verdad? Si tenemos un grupo grande, quizás nos toque hacer un esfuerzo mayor. Hola a todos, hoy en esta sesión compartiremos dos temas fundamentales en el desarrollo de la instructoría, que es el manejo de grupos y el uso de la pizarra. Bueno, licenciado Héctor Candray, que es el profesional que nos va a estar acompañando en esta sesión, él es catedrático del Departamento de Ciencias Jurídicas, así que le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias, Wendy. Licenciado Héctor Candray, a mí siempre me resultó una duda siendo instructora, porque eso a nadie se le explica, ¿verdad? Nos dicen, mire, usted tiene que manejar acá, y ahorita que tenemos el recurso creo que es fantástico. Pero, ¿cómo manejar grupos? Es decir, nosotros a veces nos asignan sesiones de 15 estudiantes, pero también somos instructores de 50 estudiantes, 60 estudiantes. Entonces, yo como instructor, ¿cuáles podrían ser esos elementos que debo de considerar en este manejo de grupos? Bien, efectivamente, como tú ya señalas, la cantidad de estudiantes que tengamos a cargo va a moldear, va a definir muchos de los aspectos de una instructoría, como también lo hace de una clase, ¿verdad? Hay que recordar que la instructoría puede ser incluso un momento previo para volvernos académicos al futuro. Entonces es una práctica muy importante de llevar. Para los grupos, ¿qué tenemos que considerar? Si son grupos grandes, por ejemplo, en ciencias jurídicas siempre, bueno, la mayoría de veces he tenido 60 estudiantes y me resulta muy difícil, por ejemplo, aprenderme el nombre de cada uno, ¿verdad? Lo cual es importante hacer, sin embargo resulta difícil. En grupos pequeños eso es lo fundamental porque genera una familiarización con los estudiantes, con nuestros compañeros, si les llamamos por su nombre. En grupos grandes quizás tengamos que hacer un esfuerzo mayor, igual es importante, habrá que considerarlo. A la hora de responder preguntas, a la hora de llamar la atención, a la hora de nosotros generar las preguntas, siempre llamar por el nombre es importante. Así tenemos personas frente a nosotros, no solo un grupo de estudiantes a los que no conocemos. Eso por un lado. Cuando son grupos grandes, para manejarlos mejor, a mí me gusta generar grupos pequeños, ¿verdad? Agrupar. No sé si te ha pasado en alguna vez, tienes 60 estudiantes, responder 60 preguntas es más complicado que responder 10. Y más cuando tenemos temas así como de índole abierto. Exactamente, entonces podríamos hacer grupos de 6 personas, si nos lo da la oportunidad del aula, hacer grupos de 6 personas, o hacer parejas, o hacer tríos, a efecto de que la discusión se genere primero entre los estudiantes, y luego las preguntas que se generen ya vayan depuradas de alguna manera, y poder realmente dar una respuesta adecuada a cada una de ellas. Entonces formar esos grupos puede ser importante. El tono de voz. Porque esa es otra, ¿verdad? A veces estamos en las últimas filas y es como que escuchamos solo como el sondeo de ahí típico, pero ya como que no alcanzamos a escuchar nada. Claro, el tono de voz es importantísimo, ¿verdad? Si tenemos un grupo grande, quizás nos toque hacer un esfuerzo mayor, ¿verdad? Cada quien tiene un tono de voz, digamos, natural, y nos toque hacer quizás un esfuerzo mayor, pero hay que considerar que hay personas que están hasta atrás en el aula, y las aulas de la UCA tienen muy buena acústica, la gran mayoría, pero quizás nos toque hacer un esfuerzo para que se nos escuche hasta atrás. Es importante también preguntar, ¿se escucha lo que estoy diciendo? A efecto de que todos puedan obtener la información. Con este respecto, si hablamos de esta manera hacia la pizarra... Eso es lo que no tenemos que hacer. Eso no se tiene que hacer, puesto que el sonido no va a llegar de igual manera, ¿verdad? Siempre habrá que ver y dirigirnos a los estudiantes con un tono de voz adecuado. Y lo otro también que no hay que caer a veces es que las personas en el hecho de alzar la voz terminan gritando. Claro, no hay que caer en la agresión, ¿verdad? Que no se nos note como que estamos estresados, que estamos agresivos, porque igual el grupo lo va a percibir. De nuevo, el contacto visual es importante, ¿verdad? No intentemos observar a nuestros compañeros, quizás a algunos nos dé pena. Hay ciertos instrumentos, hay ciertos métodos que podemos utilizar, quizás observar por encima de las cabezas, pero no estar viendo hacia el techo, no ver a las ventanas, no ver hacia afuera. Estamos frente a un grupo y dirigirnos a ese grupo es importante. Sí, porque otra cosa que suele pasar es como que llevamos memorizada la instructoría y eso no se debe percibir, sino que tiene que ser algo más fluido y espontáneo, que el estudiante perciba que en verdad está recibiendo una buena retroalimentación de contenido. Exacto.
Y con respecto a la retroalimentación y al contenido, cuando respondemos preguntas hay que modular de alguna manera. En grupos grandes, tanto en grupos grandes como pequeños, puede ser que se nos genere una pregunta complicada, una pregunta abierta, y no podemos dejar que pase mucho tiempo respondiendo una sola pregunta. A mí me ha pasado que una compañera pregunta, un compañero pregunta y el profesor entabla una conversación directa con este estudiante y desatiende a todos los demás y se tarda 10, 15 minutos respondiendo. Y ahí giró toda la clase. Exactamente, y toda la clase entonces se disipa, se pierde, puesto que el resto del grupo no está realmente en esa dinámica, ¿verdad? Entonces es importante considerar de igual modo eso. Y una pregunta, licenciado. Fíjese que se da otro fenómeno también, que es cuando surgen dudas en la misma instructoría. Y se empieza como a querer responder entre los grupos a modo que me hace ruido, y llega un momento que el instructor ya no es escuchado, sino que predomina más el ruido del aula. ¿Cómo podemos resolver esa situación? Realmente, por lo menos en mi práctica, yo opto por dos mecanismos. Uno es llamar la atención verbalmente a que se escucha mucho ruido, ¿verdad? Hacerlo de una forma, digamos, no agresiva, sino simplemente haciendo el llamado al silencio. Dos, también puedo utilizar mi lenguaje corporal. A mí me sucede muy a menudo que cuando una persona está hablando, si yo me acerco a esa persona y sigo dando mi clase, se siente ya, bueno, quizás guardo silencio, estoy incomodando, o una mirada, ¿verdad? Si la persona es muy perceptiva, que también hay personas que no lo son, pero si un estudiante es perceptivo, una sola mirada puede dar a entender. Hay que ser asertivos, ¿verdad? Siempre intentando limitar la agresión, no es cuestión de agredir, sino de ser asertivo y tener siempre el control del grupo dentro de lo que cabe. ¿Y cómo, o sea, qué elementos o qué mecanismos puedo hacer yo como instructor en el caso cuando tengo grupos demasiado pasivos? Es decir, que yo estoy reforzando contenido, estoy preguntando, pero el grupo está como un tanto apático, un tanto apagado. ¿Qué podemos hacer en esos casos? Claro, esa es una pregunta muy importante. Creo que todos a lo largo de nuestra carrera nos vamos a encontrar con grupos que no están del todo participando, ¿verdad?, en lo que traemos. Por lo menos en mi práctica siempre intento incluir un ejercicio práctico, un ejercicio que los estudiantes tengan que realizar, es decir, un momento en el cual yo paso a un segundo plano y los estudiantes toman el piso y realizan ese ejercicio. Sin su participación la clase no existiría en ese momento, por lo cual se ven en necesidad de participar. Y segundo, a veces, y con a veces es la mayoría de las veces, uno pregunta, ¿hay alguna duda? Y se escucha un silencio. ¿No? Momento reflexivo. Exacto, se escucha un silencio total. Entonces, para cerciorarnos de que los estudiantes realmente hayan comprendido, podemos generar una pregunta específica a un grupo, a una persona, y así comprobamos si hay una respuesta, entonces si hay una comprensión, si hay atención a lo que se ha dicho y compartido. Si no, pues valdrá la pena retomar ese mismo contenido. Y otra pregunta que también me resuena bastante y lo viví siendo instructora es ¿qué pasa cuando hay muchas manitas alzadas y me dicen no entendí, no comprendí, no entendí, pese a que yo ya había explicado? Entonces, porque a veces uno como persona puede llegar en su interno, ¿verdad? Porque no puede decir, porque no entienden, ya lo expliqué, o sea, viene un momento tal vez de frustración, ¿verdad? Pero ¿qué insumos puedo retomar, digamos, cuando me sucedan estas situaciones? Exacto, entonces igual muy importante la pregunta. De nuevo, no hay que mostrar la frustración, ¿verdad? No hay que mostrarnos que estamos perdiendo el control ante las dudas. Mantener la compostura siempre es importante y podemos retomar los ejercicios, podemos retomar el contenido, eso puede ser una opción. La otra es simplemente dirigir a los estudiantes a un recurso que nuestro profesor ya nos ha otorgado, recursos que están a disponibilidad, sea en la biblioteca, sea en internet, sea otro tipo de recursos. Las personas realmente aprenden de formas muy diferentes, ¿verdad? Nos hemos ido dando cuenta a lo largo de los años que hay personas que son más visuales, les gusta ver videos, son más auditivas, ¿verdad? Quizás escuchando un audiolibro,
les gusta más leer que otra cosa. Entonces, si no hay comprensión, quizás remitir a esos recursos pueda ser una buena opción, ¿verdad? Sin perder la compostura, sin mostrarnos muy frustrados. Excelente, licenciado.